Buenos días a todos. Empezamos la última sesión. En esta ocasión será una sesión de repaso y vamos a ver, bueno, pues puntos de los cursos. También es una sesión titulada Pon a punto tu negocio en 90 minutos, que es lo que va a durar, como siempre. Y nada, a ponernos a ello. Voy a esperar un par de minutitos por si se apunta alguien más y ya está. Ahora vamos a darle cañita a esto. Os voy a compartir la pantalla con la presentación. Está aquí. Voy a preparar esto también. Y nada, vamos a hablar, pues esto de esta última clase, Transforma tu negocio en 90 minutos, donde vamos a incidir de todas maneras en todo lo que hemos ido viendo en el curso a nivel redes sociales y también de las clases virtuales que he ido dando. Hablaremos un poquito pues, de cómo variar, cómo cambiar, cómo adaptar un negocio, sobre todo desde una perspectiva en redes sociales, pero también un poquito más integrado en el marketing. Para ello, bueno, pues nos vamos a valer de varios ejemplos, ¿vale? Va a ser una clase en la que se van a ver varios ejemplos de cómo poder hacer estos cambios y cómo poder adaptar. Transforma tu negocio en 90 minutos, bloque uno. Bueno, vamos a hablar del ciclo del éxito turístico, ¿no? En el proceso integral de gestión turística en redes, pues escuchamos, para eso tenemos los análisis de datos y de audiencia, construimos a través del branding, del storytelling, publicamos a través de herramientas digitales, ayudándonos de la IA, como hemos visto. Tuvimos una clase específica de cómo usar texto e imagen generados por IA y protegernos. Gestión de reputación y crisis, que es lo que vimos en la última clase, y que vimos que todo esto, el escuchar, construir, publicar, proteger, todo esto es un proceso continuo. En redes sociales, además, tienes que estar muy pendiente de todos esos puntos e irlos revisando continuamente para convertirlo en un ciclo efectivo
y habilitado que nos permita pues generar una serie de mensajes y capacidades aptos para el desarrollo de nuestro negocio, ¿no? Que lo que se vea en redes de nuestro negocio se corresponda con lo que se ve en la realidad y con lo que no solo el cliente percibe, sino lo que además experimenta al relacionarse con nosotros. Empezamos con el primer punto. Vamos a hacer lo que se llama la auditoría turística 360. Vamos a transformar ejemplos de negocio en 90 minutos, ¿no? Una metodología práctica, pues eso, para detectar errores invisibles. Que errores hay muchos. Cada negocio además tiene sus particularidades. Aquí vamos a ver varios ejemplos turísticos de desarrollo de negocio, de mejora, de detección de errores y de cómo proyectar la imagen que el alojamiento merece. Realmente lo que hablamos aquí es de proyectar una identidad para que esa identidad sea relacionada de forma efectiva por parte del público, sea la imagen lo más cercana posible a la percepción. Ya hemos hablado de que la imagen no siempre es la misma identidad que nosotros proyectamos, porque a la imagen se le agrega eh, una serie de datos externos, que son la percepción, la reputación, aquello que se habla también de nosotros. ¿En qué punto vamos a verlo? Bueno, pues vamos a ver. ¿Tu imagen online refleja lo que realmente ofreces? Ya hemos visto desde la primera clase que se dio que el 83% de los viajeros investiga online antes de reservar. Tu perfil digital es tu primer mostrador de recepción. Es decir, todo esto quiere decir que ya no estamos ante el paradigma en el que el viajero, el turista, tu cliente, se limita a recibir impactos de publicidad, se limita a ser objeto pasivo de tus comunicaciones, sino que al contrario, ahora puede recibirlas, pero es que su deseo de viajar va a salir antes de él hacia un deseo activado por publicaciones que ve. Esas publicaciones provienen, la gran mayoría, por redes sociales. Se inspira. Es la fase de inspiración que vimos en el funnel de venta. Dijimos que el funnel más esquemático es el de inspiración, investigación y cierre. El más esquemático de todos. Claro, ese 83% de viajeros investiga online antes de reservar. Va a mirar, va a investigar. Ya se ha inspirado. Lo que quiere ahora es ver si tu oferta se corresponde con lo que quiere, necesita y desea. Si se decepciona, vas a perder la reserva antes de que el cliente te llame siquiera. Si tu perfil se ve mal, estás perdiendo dinero hoy. Es lo que decíamos que es que cualquier esfuerzo que se haga en Internet que no esté orientado a la venta es un desperdicio de tiempo y de dinero. Y por venta, siempre me referiré a venta de producto, a venta de servicio o la venta del branding, o sea, venta de la marca, pues para crear esas identificaciones del público. Ya dijimos que una de las fuertes del branding, como veremos en la siguiente sección, es crear identificación, una conexión, que esa persona pues se relaciona bueno, que la persona mm, se siente identificado y además eso aumenta la percepción de seguridad hacia nuestro producto o servicio o hacia la marca. Nos convertimos en un aval de un buen servicio. Para eso sirve el branding, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues tenemos un ejemplo, Apartamentos La Giralda, un alojamiento con encanto en el corazón de Sevilla, buena ubicación, instalaciones cuidadas y las reseñas son positivas. Sin embargo, las reservas online pues, no reflejan el potencial real. ¿Por qué? Pues hay que hacer una auditoría, hay que examinar por qué. Tras una auditoría, identificamos puntos de fuga y se rediseña la presencia digital. ¿El resultado cuál es? Pues más visibilidad, más confianza, más reservas. Fotos que alejan en lugar de atraer. Bueno, la no profesionalización de las fotos es un problema. Una cama mal hecha, una iluminación deficiente, un baño sin orden
transmite descuido. El viajero no ve el precio, ve un estándar de limpieza, ve un orden ausente, ve una situación incómoda y lo último que quieres es que aprecien esa incomodidad. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Siempre se dice que la fotografía amateur que genera desconfianza antes de leer una sola reseña. Pero no es porque la foto sea amateur, quiere decir que el concepto con el que se ha hecho la foto es amateur. No quiere decir que tengas que contratar a un fotógrafo súper profesional con 3 cámaras colgando del cuello y que te venga con 8 lámparas. Lo que quiere decir es que la foto conceptualmente esté bien y refleje lo que tú quieres que refleje. No es la foto la gente ya sabe lo que es una habitación. No es eso. Tienes que transmitir otra cosa. Tú puedes hacer grandes fotos con tu propio móvil, con tu propio teléfono. Puedes hacer fotos tremendamente de gran calidad. De hecho, los móviles de hoy tienen más calidad que algunos tipos de cámara. Tienen buenas lentes, tienen buenos softwares de imagen. El coste de no hacer bien las fotos es hasta un 40% menos en clics en plataformas como Booking, Airbnb y otras agencias de este tipo que te atraen tráfico y atraen clientes, ¿no? Y es un problema, claro, porque estás alejando al cliente a través de un mal uso de la imagen, que es lo primero que ve. Se dice, no juzgues a un libro por su portada, pero en realidad lo vas a hacer porque la portada es lo primero que te atrae del libro. El segundo error que se ha detectado, pues en el caso de este cliente es, por ejemplo, que el logo está pixelado, está mal recortado, está sucio, y eso destruye la credibilidad. Un logotipo en baja resolución o con un diseño genérico comunica falta de profesionalidad. Yo he oído gente decirlo de, nah, el logo no voy a pagar yo 300 euros por un logo, me bajo uno del Canva y voy que me mato. El logo es uno de los puntos y anclas de referencia más importantes que tiene el cliente sobre ti. No prestarle atención es un error catedralicio, porque es una de tus grandes señas de identidad. Tampoco quiere decir que poner un logo más grande te vaya a traer más gente, ¿vale? Que eso me lo ha dicho mucha gente. Lo de, no, 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 me pones el logo grande, el logo gordo, ahí, que ocupe media pantalla. Eso no va a mejorar tu negocio. El viajero busca coherencia visual. Si tu marca no la tiene, pues asume que tu alojamiento tampoco. ¿Qué es lo que perciben? Pues que hay una falta de atención al detalle y poca seriedad, que los colores no se corresponden con la web, que el diseño no está ni trabajado, que te lo has descargado, lo has pegado ahí y tiene hasta bocados en el recorte. ¿Y qué pierdes? Por ejemplo, puedes perder reservas de perfiles con mayor poder adquisitivo que quieren esa unificación, unidad, quieren esa sensación premium y parte de ello es la integración del logo. Si no, ¿por qué creéis que las grandes marcas de lujo le prestan tanta atención a su logo? La solución, bueno, pues mejorar esa identidad, crear una identidad visual limpia, coherente, con mucha mejor resolución, pues para subirla a la web y ponerla en todos aquellos departamentos y objetos que te vayan a hacer falta, desde un papel timbrado para habitación si te hace falta, hasta las tarjetas, en la publicidad online sobre todo, que el logo sea muy identificable. Tiene que estar bien adaptado a todas las plataformas, además. Luego tenemos el problema de hablarle a todo el mundo. A ver, hablarle a todo el mundo no funciona, ¿vale? Eso ya lo hemos dejado claro en nuestras diversas, em, en nuestras varias clases. Y ya sabemos que todo el mundo es mi cliente, ni es verdad ni funciona. Tú no puedes decir todo el mundo es mi cliente. Tú tienes un alojamiento turístico y tu cliente puede ser muy variado, pero no es todo el mundo. Puede que sean las familias, porque tienes el sitio adaptado y tienes tal,
pero no van a ser, por ejemplo, las despedidas de soltero. Hay muchos tipos de clientes, de tipologías, y tú puedes ofrecer una u otra cosa, pero si estás ofreciendo un sitio para familias junto a despedidas de soltero y noches de marcha, ahí se produce la famosa disonancia y lo que vas a hacer es que se alejen, que no quieran tener, o sea, no se identifican y al no identificarse, pues se quedan ahí fríos, no responden a tu negocio. ¿Por qué es importante definir este cliente? Porque cuando defines el cliente sabes cómo vas a hablarle. Ahí hablamos en la clase del buyer persona, de cómo realizarlos, cómo crear ese perfil, em, ese perfil ideal del comprador ideal, que tiene unas características socioeconómicas, tiene unas características psicográficas, que te permite atender mejor a quién es el cliente, qué es lo que le motiva para comprar, cuáles son sus necesidades, sus miedos, y adelantarnos a todo eso. Eso, si tú te estás dirigiendo a todo el mundo, no funciona, porque no te estás adaptando, ningún mensaje llega a quien debe de llegar. Un anuncio que habla de familias, parejas y grupos es tan genérico que es olvidable y sabes que nada, no vas a atender bien a ninguno de esos segmentos. Sin un cliente definido, pues eso, los mensajes son genéricos y muy poco persuasivos porque no están adaptados. No tienen diferenciación y compites solo por el precio. Y cuando competimos en precio, ya hemos perdido. No porque no tengamos un buen precio, sino porque siempre hay alguien que tiene un precio más barato, una mejor oferta, mejor localización, aunque tengan que pagar más, o simplemente está comunicando de una forma adecuada. Y al comunicar de forma adecuada, sí está llegando al público, sí está llegando a ese núcleo que necesita y que quiere y que tú piensas que deberías también tener, pero mira tú por dónde. Como tu mensaje es general, no impacta. Sin una conexión emocional, además, el viajero pues elige otra opción que sí se lo proporcione. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si tú no crees en eso del buyer persona, en definir bien tu cliente por sus características, no te preocupes. Tu competencia sí lo hará. Y tu competencia lo hará mejor. Y será quien se quede los clientes. Porque si esta técnica funciona, se utiliza. Si no funcionara, no se utilizaría. Y como se está utilizando, si tú no la usas, ese hueco que estás dejando al ser genérico, pues lo va a llenar tu competencia. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo sé yo cuál es mi cliente tipo? Bueno, si tienes un histórico de clientes, puedes empezar a trazarlo. Si tienes un grupo de reseñas, puedes empezar a investigarlas. Las temporadas y el comportamiento de las reservas, el perfil ganador queda claro en el caso del cliente de la Giralda. Son parejas de 55 a 70 años que buscan cultura, tranquilidad y autenticidad. La motivación son las escapadas culturales y experiencias auténticas en entornos con historia. ¿Qué es lo que más valoran? Están dispuestos a pagar más por calidad, limpieza y atención personalizada. Y eso puede generar fidelidad. Una alta tasa de repetición y recomendación boca a boca se puede crear y entrar en su círculo. ¿Qué pasa? Esto ya lo vimos. Aquí hay dos cosas importantes. Una, tiras de histórico, de los históricos de tus clientes, de los históricos de quienes te han visitado y te están recomendando. ¿Qué encuentras ahí? Ahí puedes encontrar a tu cliente tipo. Es entonces cuando tienes que perfilar. Entonces, como en este caso, ven que el cliente tipo son parejas de 55 a 70 años. En ese caso, su comunicación no va a ser la misma que si fueran parejas de 35 a 40 años o si fueran jóvenes de 20 años en despedidas de soltero. Esa comunicación, como presupondréis, es mucho más específica, está mejor apuntada y llega al público eh, atendiendo a sus necesidades y a lo que quiere. Si haces bien todo eso y creas un buen flujo informativo corrigiendo esos errores, se produce la fidelidad. Ya hablamos que uno de los objetivos finales del embudo de ventas no solo es
el cierre de la venta, sino también después la fidelidad y la recomendación. En la clase del inbound marketing también lo vimos. Cuando pasas todo el proceso del inbound marketing, que es el de visitante, de extraño a visitante, de visitante a lead, de lead a cliente y de cliente a fidelizado, tú lo que quieres es que se fidelicen. Atraer a un cliente fidelizado cuesta un 5 y un 7% menos que a un cliente nuevo. Y además se produce el efecto recomendación. Esa recomendación viene por muchos sitios. Puede venir por las reseñas. Puede venir también por el boca a boca. Y en todo eso, en todo ese proceso, es lo que en neuromarketing, como vimos en la clase de neuromarketing, se conoce como el efecto nudge, que es el efecto de la prueba social. El si esta gente lo ha pasado bien, si esta gente se ha divertido y ha obtenido lo que quería, yo también puedo tenerlo. Porque no olvidemos que el producto turístico, para empezar, es un producto que no es palpable, no es físico en el momento en que se va a adquirir, sino que es una promesa, es algo etéreo, ¿no? Y claro, tú tienes que estar a la altura de esa atracción. Claro, al ser un producto no físico, es muy posible, no, se produce una inestabilidad, se produce un... no es un deseo, se produce una sensación de duda ay, lo diré, se me escapan las palabras hoy de la cabeza. No es inestabilidad, ¿cuál es la otra palabra? Que no es inestabilidad. No, es sobre la duda de sobre inseguridad, sobre si has elegido bien o no has elegido bien. Si cuando llegues estará todo a la altura o no estará a la altura. Porque al final lo que tenemos que hacer es disipar las dudas antes de que se produzcan, aclararlas antes de que viajen para convertirnos en la opción más deseable, más elegible de entre todo el catálogo de ofertas, porque el catálogo de ofertas es tremendamente grande, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que harían con todo esto? Bueno, pues se crea una nueva visual, una nueva línea visual con coherencia. Nunca es tarde para cambiar la imagen si quieres que algo va a funcionar mejor. Haz pruebas, somételo a clientes que ya hayan estado para preguntarles su opinión y su percepción. Si se siguen relacionando con esa nueva imagen, si se siguen relacionando contigo como marca. Porque a fin de cuentas, las marcas se identifican y a la gente le gusta sentirse identificada. Tenemos mentalidad de rebaño para eso. Entonces, con el cliente definido, cada elemento visual empieza a trabajar en la misma dirección. La nueva identidad, en este caso de los apartamentos de la Giralda, pues refleja calidez, elegancia y autenticidad. La paleta cromática se vuelve cálida, evocan pues todo lo que estás vendiendo a nivel cultural. La fotografía es más profesionalizada, las imágenes transmiten la experiencia, no solo el espacio. Es decir, no estás enfocando la foto de la habitación y ya está, sino que dejas ver las vistas, dejas ver que se ve nada más salir del hotel. Una cena fuera, en algún restaurante, en una terraza. Estás transmitiendo qué ganan con la experiencia. Porque camas hay muchas, pero experiencias que estén a la altura de lo que desean, eso ya es otra cosa. Y ahí está también el mensaje personalizado. Cada texto habla directamente al cliente ideal. Ya no estás diciendo, ven a vernos que seguro que estás bien, las habitaciones a 90 euros. Sino que ya estás hablando de otra cosa. Les estás hablando de esa experiencia, de ese deseo de cómo vas a convertir un viaje y un deseo en una experiencia, en una meta que alcanzar. Entonces ya es muy distinto cómo estás trabajando y cómo te estás dirigiendo al cliente. Aquí tenemos eso, la comparación antes y después, ¿no?
El antes, pues de la fotografía amateur, lo pixelado, los mensajes genéricos, la falta de un cliente definido, pues todo eso produce una pérdida de reservas. ¿Qué se ve después? Pues que con un poco de fotografía profesionalizada, una identidad visual coherente, el cliente ideal bien definido te lleva a crear buenos mensajes que se apoyan en las dos cosas anteriores, la identidad visual coherente y la fotografía profesional, el mensaje personalizado a ese tipo de público al que te estás dirigiendo, que te lleva a tener más reservas y mayor precio medio, lo que se llama mayor ticket. La diferencia está en los detalles. Una auditoría de 90 minutos no va a cambiar tu alojamiento. Lo que tienes que cambiar es cómo te percibe el mundo. Esa percepción es lo que lo es todo en un mercado pues, donde el viajero decide prácticamente en segundos. La Giralda, en este caso, ¿vale? El ejemplo, pues pasa de competir por precio a competir por experiencia y autenticidad. Como ejemplo, venga, en tu próxima acción, pues estos tres errores pueden estar en tu perfil. Revísalo. Entra en tus perfiles. ¿Cómo son las fotos? ¿Transmiten el estándar que ofreces? ¿Tienen buena calidad? ¿Hay un batiburrillo? ¿No hay unicidad en el feed de tu red social? Las fotos son caóticas porque has estado haciendo fotos así de golpe, uff, hoy tengo que publicar algo, esto mismo. O en cambio, ay, yepa, o en cambio sí que estás preocupándote, eh, sí que te estás preocupando pues por esa imagen de marca, ese ofrecer un feed de calidad para que el que entre en tu red social pues vea las publicaciones ordenadas, encuentre la información que desea de forma rápida, se sienta atraído además, ¿de acuerdo? Audita tu identidad. Tu logo y tus colores generan confianza, están acordes a la imagen que ofreces, son actuales, están, se notan profesionalizados. Claro, todo eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de ofrecer, de crear tu propia identidad corporativa. Y además, la definición del cliente. En tus mensajes, ¿sabes exactamente a quién le hablas? ¿En qué tono te estás dirigiendo? ¿Estás activando su deseo? ¿Estás aplacando sus disparadores activando sus disparadores de compra? ¿Les estás poniendo CTAs? ¿Les estás ayudando a decidir? Y además, una cosa que es muy importante a nivel redes sociales hoy en día, ¿te estás posicionando como autoridad? Es súper importante posicionarse como autoridad. Es una de las cosas que tienen en cuenta los algoritmos de las redes sociales, de todas, porque todos al final han estado copiando trozos de los algoritmos internos que rigen esas redes sociales, ¿no? Pues si auditas eso, si lo revisas, puedes pararte, poner un pie en pared y decir, venga, vamos a dar una vuelta, vamos a mejorarlo, vamos a poner en orden la imagen, el feed, lo que sea. Pasamos al bloque 2. Vamos a hablar de storytelling y neuromarketing, el arte de seducir, porque a fin de cuentas el ser humano es un ser de historias. Nos encanta que nos cuenten historias. Nos quedamos mejor con la información si nos han contado una historia. No por nada, las cosas que más disfrutamos de estar con amigos son las anécdotas. ¿Cuántas veces has escuchado la misma anécdota? Y te sigues riendo, te sigues sintiendo identificado, aunque ya la sepas de memoria. ¿Cómo celebras una anécdota nueva en tu grupo de amigos? Podemos hablar, pues eso, de cómo transformar un alojamiento ordinario en una experiencia que el viajero no pueda dejar de contar. Aquí lo hacemos también, pues, mediante otro ejemplo, ¿no? Aquí el ejemplo del que vamos a hablar es Bodegas El Recreo, Jerez. ¿Vale?
El problema, pues, que en el feed, en sus redes, solo hay fotos de botellas. Bodega El Recreo publicaba únicamente imágenes de sus botellas, ninguna emoción, ningún contexto, ninguna historia. El resultado es cero interacciones, cero reservas. ¿Qué es lo que hacían? Fotos de producto estáticas, sin una narrativa ni un contexto emocional. Y lo que tú obtienes de eso, pues es silencio digital absoluto. Sin likes, sin comentarios, sin reservas. A lo mejor está el like de tu madre, ¿no? Lo que se suele decir. Pero claro, cuando tú no estás ofreciendo nada, solo estás dando un objeto en frío, la gente percibe un objeto en frío, no lo contextualiza y además no siente la curiosidad de leer el texto que hayas preparado, aunque el copy esté a las mil maravillas. Necesitas las dos cosas. Una foto que esté a la altura del copy que tiene que estar a la altura de la imagen. ¿Por qué falla? Pues porque el cerebro humano no recuerda productos, recuerda emociones y sensaciones. Por eso antes hemos dicho, no entres a pelear a precio, porque a precio siempre hay alguien que te va a superar, porque el precio sea más bajo, porque aunque sea más alto, ofrece algo más que tú. Todo eso hace que no puedas, que no se sienta relacionado. Al no sentirse relacionado, no eres recordable, no disparas ninguna emoción, ninguna sensación. Y todo eso hay que transformarlo. Una botella de vino es solo un objeto. Hay miles de botellas de vino, o sea, pero el sonido del vino al caer en la copa, la mano experta del venanciador, la historia del abuelo fundador, eso sí puede activar sentidos y puede despertar, generar un deseo real. El viajero no compra una noche en un alojamiento, compra cómo se sentirá al despertar. Cuando haces story showing, cuando haces story showing, lo que haces es crear un recuerdo que está por producirse. El método del story showing no se trata solo de contar historias, se trata de mostrarlas con los cinco sentidos. El viajero debe poder oír, sentir y casi saborear la experiencia antes de llegar. Tiene que poder sentir cosas sin estar ahí, desear sentirlas. Tienes que recrearlas para que las desee. ¿Cuáles son, en este caso, los tres pilares del story showing? Pues el sonido, por ejemplo, del vino al caer en la copa, el silencio de la bodega, el crujir de la uva. El sonido activa la imaginación antes que la imagen. La mano del venanciador, ¿no? El experto, curtida por décadas, el detalle humano, pues genera conexión emocional inmediata y autenticidad. Y bueno, la historia, en este caso, los que pueden vender, pues historia del abuelo fundador, el origen, el porqué. Las historias de origen crean identidad y diferencian irremediablemente. Os voy a poner un ejemplo, además, hecho más físico. Un momentito que la voy a buscar. La tengo yo aquí. Os enseño lo que he traído. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Bien, esto es un ejemplo que es de bodegas Habla, ¿vale? Habla son unas bodegas que están en Cáceres, generan pues unos vinos.
de la tierra, ¿vale? Que es en este caso, pues tienen muchas colecciones. Fijaos cómo muestra cosas, cómo la imagen está súper cuidada. Hace una alternancia, aquí tenéis la botella, aquí, por ejemplo, te está hablando del cielo, aquí os está contando algo, ¿vale? El cielo de habla está lleno de historias en movimiento. Aves migratorias viajan miles de kilómetros para encontrar en nuestro viñedo un lugar donde detenerse. Un nido de cigüeñas aquí, garzas. Está en un entorno natural, un entorno muy vivo, y te lo está enseñando. ¿Vale? Aquí, fijaos, como antes hablaban lo diré, de la historia del abuelo en las diapositivas que hemos puesto. Y aquí, fijaos que hay una entrevista a Fernando Mendieta, el gran embajador de habla. Espérate. Felicidades, Vale, mejor pues que bodega del año aquí está hablando y 2026. Ahí tenemos el está premio. Vamos a cogerlo, que se comentando. vea bien, que lo tengas en Es la el gran mano, cómo embajador, sienta así que este habla premio. O habla del caso. Calidad y un reconocimiento. ¿Vale? Epa, 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 cierra. Luego también nos habla aquí vínculos que fluyen con el mar, profundos instintivos. Este no lo he probado yo todavía. Habla del mar. Me tengo que apuntar. Profundos, instintivos, eternos. Os da sensaciones. Fijaos que nos dice, es que esta uva, es que la calidad del vino, no. Te habla de vínculos, te habla de sensaciones, sensación que envuelve y permanece. Las sensaciones es una de las cosas que tenéis que vender. Siempre. El Sauvignon Blanc que usaron para el duende. ¿Vale? Os muestran la bodega, que es una de las bodegas modernas, de estos formatos muy modernista de bodega de diseño. Fijaos que no es la típica de... que sí que tiene las barricas, ¿vale? Estas son las fermentadoras, ¿vale? Tiene ahí las barricas, tiene puesto aquí las botellas de venta, a la venta. Y trata de inspirar en todos los huecos, y eso lo tienes que hacer tú también en tu proyecto. Vale, dice, cuenta la leyenda que Miguel Ángel consideraba su Moisés como su obra más perfecta. Al terminarla, el artista golpeó la estatua con su maza y le dijo, habla. Y usan el logotipo de habla, ¿no? Y entonces, es muy redondo, es muy redondo. Uno de los primeros vinos que yo probé de ellos fue el Habla del Silencio, que me parece súper evocador. Estoy enamorado de ese vino. Habla de la tierra, origen, equilibrio, respeto por lo que nos sostiene. Tienen otros, ¿no? El duende, luego están los números. El último que ha salido es el Habla 33, el número 33 de Malbec. También se muestran pues en eventos, en lugares a los que van acudiendo, pero no pierde la oportunidad de enseñarte el sitio, de enseñarte la vid despierta, el ciclo continúa. Hay una imagen que estoy buscando aquí, mirad gastronomía, madre mía, me pondría morado. ¿Vale? Fijaos todo lo que ¿os está diciendo algo del vino? No, pero lo está diciendo todo. Fijaos la capa del vino ahí, la densidad, ¿no? Eso es lo que os está vendiendo. Y en ningún momento te está hablando de la uva o te está hablando de lo que se siente. Digo, de lo bueno que es el vino. Eso es lo que tú interpretas con base en la imagen que te da. Mira, hay ovejitas también. ¡Uy! ¿Para qué tener un cortador de césped si tienes ovejas? ¿Vale? Aquí, fijaos, cuidar el clima es preservar el origen, el tiempo lo transforma todo. Fijaos que lo integra todo en su comunicación. Hacer eso es darle un valor muy específico a tu producto, en el caso del que estamos viendo, ¿no? Fijaos que creo que no me van a salir por aquí. Las vacas, la bodega. Estos son los tours. Tengo pendiente hacer un tour por allí.
Hora del silencio. Ay, no me va a salir ahora. Que yo quiero. Que era básicamente es la misma imagen de las manos con las uvas, ¿no? Bueno, no me va a salir ahora, pero bueno. Sí. Qué chuletones, por favor. ¿Tienes hambre? Siempre tengo hambre. Bueno, pues para que veáis un enfoque muy parecido. La historia, bueno, y la historia que habéis visto, que como no tienen esa super historia antigua de la fundó el abuelo de, recurren a lo que tienen ahora, la historia actual. ¿Qué pasa? Que claro, aquí lo que está mostrando es que las bodegas estas que hemos puesto de ejemplo, Bodega al Recreo, pues no requieren más presupuesto, requiere un cambio de mirada. Vender el producto, de vender un producto, le vendo 3 botellas, a evocar una experiencia que el viajero desea vivir en primera persona. ¿Quieres tener el sabor de Extremadura en una copa en la mesa de tu casa? Y ahí estás evocando otra cosa. Empiezas a evocar. Porque claro, tienes las fotos de las botellas, son productos sin engagement, sin emoción, no conectan. Pues son simples botellas. Ahora, cuando muestras movimiento, cuando muestras una evocación, ahí los sonidos, las manos, la historia, creas una conexión emocional. Al final lo que tú buscas con el story showing y cualquier storytelling es crear una conexión emocional. Porque, como he dicho antes, el precio se puede discutir, pero las emociones no. Tú puedes decir, yo tengo un precio más barato, pero no puedes decirle a alguien, tú no estás sintiendo eso. El engagement de la audiencia produce reservas reales porque al final están viendo, están sintiendo, producen reservas, producen ventas. Antes el contenido es genérico, sin alma ni diferenciación. Y después, pues es un contenido más sensorial que genera deseos de identificación. Aquí, obviamente, en el asunto del vino, tampoco vas a decir que tu público es todo el mundo. No todo el mundo bebe vino y no todo el mundo le gusta el vino. Los hay que prefieren cerveza, los hay que no beben. Ya está, chimpón, tan simple como eso. Pero tú te vas a dirigir a gente, no a la gente que le gusta beber, a la gente que le gusta el vino, que le gusta ir un poquito más allá, que quieren experimentar. No le vas a decir qué bueno está nuestro vino, le vas a decir atrévete a probarlo. Deja de vender productos, empieza a vender envidia sana. Es el guión que lo cambia todo para la bodega, en este caso Bodega al Recreo, ¿no? El buscarte el pequeño hueco, el buscar esa hora cálida, la imagen de las copas. Esto es neurociencia, ¿vale? Esto parte de investigaciones que se han realizado. Tu apartamento casa rural puede activar las mismas palancas emocionales que una bodega centenaria, por ejemplo. En el apartado visual, no, lo que haces es mostrar momentos, no espacios vacíos. El momento de la llegada a la recepción, el momento en el que salen a una mañana llena de promesas de ver algo espectacular, el momento de la noche después de haber estado fuera, pero eso no lo dices, simplemente se intuye mientras compartes una copa de vino en la terraza. El punto auditivo, el sonido del mar, el silencio del campo, el bullicio del mercado, el audio inmersivo genera anticipación emocional y eso es muy poderoso porque te lleva muy claramente a una serie de sensaciones que, como he dicho antes, son indiscutibles. Y en el momento en que tú no entras en precios, sino que entras en emociones, ya estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Para acudir a eso, para alimentar el proceso emocional, cada publicación debe responder al cómo se va a sentir el viajero aquí. La emoción es el verdadero producto que vendes. Es la emoción en torno al lugar.
¿Cómo crear un primer contenido de story showing? No necesitas un equipo profesional. Tienes que simplemente cambiar la perspectiva con la que ves tu propio alojamiento. Usar los ojos del viajero y así capturar lo que realmente importa, la experiencia, no el espacio. Eliges un momento, seleccionas un instante único del alojamiento, una tarde, un anochecer, un desayuno, el sol entrando por una ventana, el momento de sonrisa cómplice entre una pareja que acaba de bajar de la habitación. Capturas lo sensorial, grabas sonido, textura, luz, imágenes únicas, recuerdos por venir y cuenta la historia. Añade una persona y un porqué. Muchas veces eso funciona, pero ojo, como alguien me dijo, es que estoy usando el storytelling en todo y no me funciona. No, es que el storytelling no funciona en todo. El storytelling solo funciona en el grado del interés, ¿vale? En la atracción, en cuando vas a atraer a alguien a tu negocio. Ese es el momento de usar el storytelling y el story showing. Después, usas otras técnicas. Cuando les das cuando te piden los precios, cuando te piden las actividades, cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene su porqué. ¿Qué es lo que te llevas hoy de este apartado? Pues te llevas que en este caso, pues, por ejemplo, el problema era que las fotos del producto no generan emoción y no generan reservas. ¿Cuál es la solución? Pues aplicar para atraer story showing. Muestra con los 5 sentidos, no cuentes. Si os fijáis, o si recordáis más bien, en el anterior ejemplo de habla del silencio, en ningún momento te han puesto precio de nada, ni cuánto cuesta una botella, que ya os digo que hay botellas suyas de vino que cuestan 25 euros, ¿vale? El habla del silencio cuesta 11. No es un vino barato. No te están vendiendo un vino barato. No te están diciendo un precio. Te están diciendo qué te llevas, qué vas a experimentar, tanto en bodega como con sus productos. Y eso es lo que tienes que hacer. Vende envidia sana, vende el deseo de estar ahí, ahora mismo, el no esperes, hazlo hoy. Y eso es lo que tienes que fomentar. Vamos al bloque 3. Vamos a hablar de Google y la visibilidad. Bien, ya sabemos que Google es uno de los puntos principales y fundamentales de cómo llega la gente hasta nuestra empresa. Y está su pequeña micro red social de reseñas, que es Google My Business, que es súper importante saber gestionarlo bien, junto al usar tus redes sociales, pues por ejemplo, pues para pedir más reseñas, para que la gente muestre lo que está ocurriendo y colgarlo también en ese espacio, ¿no? Y la ventaja es que por ahora es gratuito. Cuando el turista haya decidido si viene a tu negocio antes de llegar, ¿qué va a ver cuando te busque? Eso es un escollo bastante importante. Controlar. La búsqueda, como hemos dicho, empieza en el móvil. Un 91% de las personas que hacen búsqueda buscan en el móvil buscan en Google, perdón, antes de visitar un negocio local. Muy fácil, lo bajo. ¿Cuántos y cuántas de vosotros entráis en el Google My Business cuando vais a ir a un negocio nuevo, incluso en vuestra propia ciudad, a un restaurante, a un bar, a una exposición, a un evento particular? ¿Cuántos consultáis esas reseñas? ¿Veis las fotos? ¿Abrís los menús? Os pongo un ejemplo. Hace un par de semanas quedamos unos amigos con mi pareja y conmigo y nos fuimos a cenar y los íbamos a llevar
a un restaurante que nos encanta, una hostería que hay aquí en Málaga. Y hemos estado muchas veces y conocemos la carta, pero ¿qué es lo que hicimos? Volver a mirar la carta y las fotos para asegurarnos de que no había cambiado, que no había modificaciones, que estaba efectivamente abierto. ¿Y qué usamos? Google My Business. Entramos y miramos la ficha del lugar en concreto. Hay estudios que han estado vigilando todo esto y dice que hay 4 clics más con el perfil completo y con fotos recientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, un segundito, voy a asegurarme de que esto está incluido. Epa, ¿dónde vas? No, pues os lo voy a enseñar yo. Vale. Un segundito. Vamos a hacer una cosa. Perfecto, sale aquí. Ahora os enseñaré un par de herramientas guays. Bien, más clics. Se producen 4 veces más clics cuando el perfil de empresa está completo y las fotos son recientes. Aquí está el que no debe estar. Segundo. Bueno, y la decisión es muy rápida, 3 segundos para juzgar si confía o no confía en tu negocio. ¿Qué pasa? Que eso es extremadamente poco tiempo. Entonces tenemos que un 95% de las búsquedas se hacen en Google antes de visitar un negocio local, que hay 4 veces más clics cuando el perfil está completo y las fotos son recientes, y que el proceso de decisión es rapidísimo, son 3 segundos para juzgar si confían o no en tu negocio. ¿Qué vamos a poner de ejemplo? Vamos a poner restaurante Bahía, Huelva. El negocio es un restaurante familiar con más de 20 años de tradición en Huelva, especializado en gambas y marisco fresco del Atlántico. ¿Quién no quiere ir a un sitio así? Por favor. Pero ¿cuál es el problema? Cuando el turista busca dónde comer gambas en Huelva, pues el restaurante Bahía no aparece. O peor, aparece con una foto de un baño subido por un cliente descontento como imagen principal. Eso aparece en la foto del Well My Business, y si no hay fotos nuevas, recientes, críticas positivas, es la foto que se va a quedar. Y tú no puedes consentir eso. ¿En qué está fallando? Pues que no hay palabras clave, el perfil no incluye términos como gambas, marisco o Huelva en el nombre de la ficha, la imagen de portada es totalmente negativa. Google muestra la foto más reciente subida por un cliente y si esa foto además es un baño en mal estado, pues madre mía. Un perfil abandonado, sin actualizaciones, sin respuestas a reseñas, sin horarios actualizados, pues Google lo penaliza en el ranking.
y reseñas sin gestionar, reseñas negativas sin respuesta y positivas sin aprovechar. El turista percibe desinterés. Una de las cosas que no debemos jamás hacer es dejar la ficha sin atender. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener a alguien que va a ser el que esté manejando la ficha, o sea, el que tenga el control de lo que se está diciendo. Un alumno de otro de los cursos me dijo, no tengo, no, yo nunca respondo, ni a lo bueno ni a lo malo. Y yo le dije una cosa, entonces le estás dejando todo el poder del discurso a la otra persona. Lo bueno hay que agradecerlo, siempre. Y lo malo no es discutir, es dar tu visión. Porque si discutes, lo que estás haciendo es, discutes, no, perdón. Si no respondes, le dejas el poder del discurso a la otra persona. Entonces no van a saber qué es aquello, cuál es tu versión de la historia. Y solo se van a quedar con una. A ver si esto me lo ve. Vale. No, más tarde. Aquí, más tarde. Bien. Vamos a poner en español. ¿Qué pasa? Y las positivas también hay que responderlas, hay que agradecerlas, hay que estar presentes. Cuando tú ves una ficha que está trabajada y que tiene comunicación, lo que estás haciendo, lo que percibes es que esa empresa se preocupa por lo que dicen los clientes. Una crítica negativa puede ser fundamentada, puede tener razón, o puede que no la tenga. Puede ser que simplemente o no tenga que ver con el negocio, o se hayan confundido, o sea directamente maliciosa. Me he encontrado casos cuando fuimos aquí al centro de Málaga a un restaurante francés que hay. Bueno, pues nos gustó mucho y fui a poner una reseña positiva. Y cuando fui a hacerlo, vi que tenía una reseña negativa y yo estaba ya en el propio negocio, ¿vale? Y cuando lo leí, digo, uy, qué raro, ¿no? Y la reseña decía que es que era muy caro, que los productos estaban muy malos, que era cocina francesa muy mala y no sé qué. No como en el restaurante, ta, que estaba todo riquísimo y que tenía mejor precio. Y resulta que ese restaurante era exactamente el de al lado. Tú dices, todo patatas. Eso debía responderse. ¿Vale? Y se lo dije, oye, mira, que se están diciendo eso. Dice, sí, sí, los tenemos que denunciar continuamente porque es el de al lado que nos pone reseñas negativas. Y es un coñazo. Ya cuesta que te ponga una reseña positiva. Las negativas salen con más velocidad. Siempre se dice que una reseña negativa aparece porque hay una disonancia entre lo que el cliente espera recibir y lo que recibe en realidad. A veces es por una cuestión de expectativas que esa persona no es realista y hay otras veces que se debe simplemente a que no es, a que no tiene razón y simplemente pues se le va. O a veces puede pasar que se deba a un incidente, ¿vale? Es lo que se llama incidencia, que ya hemos visto en el caso de lo que hemos visto en el caso, por ejemplo, de la comunicación de crisis. Está la crisis y la incidencia. La incidencia es algo casi cotidiano que se puede solucionar fácilmente y luego está la crisis, que es un problema mucho más grande. Bueno, entonces en el diagnóstico hemos encontrado estas cosas: sin palabras clave, imagen de portada negativa, perfil abandonado y reseñas sin gestionar.
La reputación, como se dice, empieza antes de cruzar la puerta. Tu reputación empieza antes de que el cliente cruce esa puerta. Si en Google aparece que tu negocio está abandonado, el turista ya habrá elegido otro. No te va a tener paciencia por ser tú. Primero, limpieza del perfil de empresa. Reclamar y verificar el perfil. El perfil completo y optimizado puede multiplicar por 4 las visitas, con base en toda estrategia de visibilidad local. Hay que actualizar, tener el nombre, la categoría y la descripción bien fijados, las imágenes, subir imágenes de profesionales del local, de dentro y de fuera, y configurar horarios, teléfono, enlace y que los enlaces sean correctos. Luego hay bastantes, hay otras estrategias, ¿vale? Está, por ejemplo, la estrategia de reseña por tapa. Bueno, hay más estrategias además de esa. Hay incluso una plataforma profesionalizada que se llama Clamio, que es que ponen en los tickets ponen un QR que funciona a través de ellos, que pueden ganar premios si dejan una reseña. La reseña por tapa es lo de os ofrecemos una reseña si nos dejáis os ofrecemos una tapa si nos dejáis una reseña. La reseña em, no puede estar condicionada, ¿vale? A que sea positiva. En la mayoría de restaurantes podéis ver que muchas veces en las mesas ya han dejado el QR que lleva directo a las reseñas de Google. El camarero lo propone al final con naturalidad, ya os habrá pasado más de una vez. Ay, nos vendría muy bien si nos dejáis una reseña, ¿qué tal? Y responder siempre, en menos de 24 horas hay que hacerlo. Hay empresas que lo hacen, hay negocios porque, como todo, pues el día a día nos come la vida y lo que hacen es que ponen la reseña, responden a las reseñas a la semana. O sea, se busca un día a la semana y responden todas, ¿no? Y mira, oye, para aquellos a los que nos come el día a día, pues lo haces así. En este caso, pues el restaurante varía antes y después, pues invisible en búsquedas. Aquí vamos a hablar de una cosita antes de lo de las búsquedas. Las palabras clave. Antes han hablado de palabras clave. ¿Cómo y dónde busco palabras clave? Porque eso es complicadete. No es tan fácil como parece, ¿vale? Para encontrar buenas palabras clave hay muchas herramientas. Algunas son, por ejemplo, estas. Esta es, por ejemplo, Ubersuggest, ¿vale? Ubersuggest, que es de Neil Patel, es de mi calvo favorito, como yo digo. Es una herramienta pues, que te da lectura de palabras clave. También está SEMrush, Ahrefs, y tenemos el Keyword Planner de Google si has hecho campañas en Google Ads. ¿Vale? Aquí, por ejemplo. Entonces, esta gente que había dicho, pues había dicho eh, marisco en Huelva. No te vale cualquier. Ah, uff. No, yo no quiero esto, quiero las palabras clave, dámelas. No, visibilidad de búsquedas. Bueno, es en español, España. Que se han puesto más especialitos. Me han cambiado las cosas de sitio.
En estonio no. En español. Es que le cuesta hoy, ¿eh? Ay, hoy no me va a dejar porque está tonto. Aquí, idea de palabra clave. Ya está. De nuevo. Ya está. Vale, allá va. Ahora está buscando palabras clave que se están utilizando. Utiliza bases de datos y utiliza también recursos de Google, ¿vale? Y aquí veremos pues cosas que nos pueden ser muy útiles a la hora de elegir palabras clave que poner en nuestra ficha de Google con las que trabajar nuestros mensajes y también que utilizar en nuestra página web. En redes sociales es importante también saber qué palabras clave vamos a utilizar. Pues fijaos, comer marisco en Huelva tiene 30 búsquedas al mes. La dificultad de SEO es muy baja. Pues se puede utilizar, pero yo buscaría otras que tengan más búsquedas, como comer pescado en Huelva capital, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí ya puedes mirar otras cosas. Puedes mirar preguntas. ¿Dónde comer marisco en Huelva? 30. Marisco en Huelva. Esto es más interesante. La intención primaria es comercial. Los usuarios lo están investigando para antes de hacer una compra. 590 búsquedas al mes. CPC de 0,65. Un clic. En una campaña de Google Ads, pues cuesta 45. El posicionamiento en, lo diré, en publicidad es difícil y en SEO puede ser un poquito más fácil. Comer marisco en Google Capital, donde comer marisco y tal. Aquí tenéis variedades de palabras clave que podéis utilizar y que son de alta búsqueda, ¿vale? De mejores búsquedas. Comparaciones, mariscos en Google Opiniones, no se usan. Bien, podéis ponerlo por volumen, por intención, por dificultad, por coste, incluir o excluir palabras clave negativas, ¿vale? Crear una lista, exportar la lista y cargarla luego a donde sea. Eso está bastante práctico. Luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos otra herramienta que se llama Answer the Public. Answer the Public es más o menos muy parecida, ¿vale? Pero lo que te deja hacer... Ahora me han cambiado esto otra vez. Lista de palabras clave. No, buscar. No. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque nos interesa escribir textos adecuados, ¿no? Marisco en Huelva. ¿Y qué tenemos aquí entonces? Pues están cargando datos y nos van a dar ideas de cosas que podemos escribir alrededor de esas palabras clave. Cuando se acabe de cargar la idea, que puede llevar un rato. Nos va a decir qué prompts de IA van a ser los más útiles para Gemini y para ChatGPT. Búsquedas orgánicas en Google y Bing con esas palabras. Ah, mira, ya empiezan a salir datos. Por ejemplo, búsquedas orgánicas. ¿Dónde comer marisco en Huelva? Es de las que más resultados tiene. ¿Dónde comer marisco barato en Huelva? Aquí, mejores prompts. Pues mejores restaurantes para comer en Huelva. Lo haces así, ¿vale? Y te genera un prompt para utilizar después. Le das a generar contenido y te genera el contenido sobre eso. Y aquí viene la rueda de las sugerencias. ¿Dónde comer marisco? ¿Dónde marisco barato? Huelva capital. Esto para motores de búsqueda, para modelos de IA.
¿Qué marisco es típico de Huelva? Mejores restaurantes para comer marisco en Huelva. Opiniones sobre marisquerías. ¿Dónde comprar marisco? Fijaos que aquí os da muchísimos datos y esto es la versión gratuita, ¿vale? Que está muy capada y eso os dejará unos siete modelos, perdón, unas 3 consultas, si no me equivoco. ¿Vale? Aquí tenemos cómo comer esto, comer marisco, dónde comer. ¿De acuerdo? Aquí os da un montón, por orden alfabético incluso. Comer marisco en Huelva, fijaos, las preguntas que más hacen en Google, ¿vale? Os da un mapa. ¿Qué es típico de comer en Huelva? Famoso. ¿En qué ciudad es conocido por tener mejor marisco? Todo esto son ideas para utilizar palabras clave. Puede ser esta, puede ser otra, pero podéis contrastarla y saber cuáles os van a llevar mejores búsquedas y van a atraer mejor público hasta vuestro negocio. ¿Vale? Así que quedaos con eso, con Ubersuggest y Answer the Public. ¿De acuerdo? Las dos son del mismo, de Neil Patel. Pues nada, después, 90 días, pues, a ver, 90 días, tener una posición 2 en búsquedas locales no es realista. El posicionamiento tarda entre 3 y 6 meses y en adelante, según la dureza del mercado. No se respondía a ninguna reseña, ahora se responden todas en menos de 24 horas, 47 reseñas con un 4,6. Se cambian las fotos de la portada por gambas frescas, local lleno, se le pide a la gente que haga fotos y las suba. Tiene un 38% de reservas por teléfono. Ya sabéis que en Google Ads, perdón, en Google My Business tenéis una pestaña que se llama desempeño, que si le dais, pues os dice cómo se está comportando la ficha, cuántas llamadas, cuántas veces se ha clicado para llegar al local, al sitio web, etcétera. Así que tenedlo siempre súper en cuenta y vigilad las estadísticas, que también va a ser importante. ¿Qué puedes hacer esta semana con tu perfil real? Pues audítalo. Búscate en Google como lo haría un turista. Siempre hacedlo como con las palabras que usaría un turista. ¿Qué ves primero? Sube 10 fotos nuevas de exterior, interior, de platos estrella, o de habitación, del menú, de lo que sea. Que el turista, entre comillas, viva la experiencia antes de llegar. Activa el QR de reseñas. Un código QR en recepción o en la mesa puede generar de 5 a 10 reseñas semanales. Responde siempre. Cada respuesta pública demuestra que te importa. Es marketing gratuito y visible. Es estar ahí. ¿De acuerdo? Ahí. Ahí. Conclusión de este bloque 3. Conclusión de este bloque 3. Pues si el negocio ya existe en Google, ¿lo controlas tú o lo controlan otros? Ten un perfil limpio, completo, actualizado y con palabras clave. Fotos que venden, además, ¿vale? Las tuyas, no las del cliente enfadado. A ver, ¿qué? Y con reseñas activas, estrategia constante, no una estrategia improvisada. Y entramos en el bloque 4, el asistente inteligente, ¿vale? En esta auditoría, la IA y la productividad, cómo transformar tu presencia digital en minutos, no en horas. Agencia Sol y Nieve. No tengo tiempo para las redes sociales. Bueno, una agencia de turismo activo en Sierra Nevada con 200 seguidores y publicaciones esporádicas. El problema no es la motivación, es que el día a día no deja espacio para crear contenido de calidad. Y es verdad que si no lo haces planificado, te come. Te puede comer. Lo que dicen, no tengo tiempo para las redes sociales. Lo que ocurre en realidad, sin un sistema claro, cada publicación se convierte en una decisión agotadora.
se convierte en una decisión agotadora. ¿Qué decir? ¿Qué foto usar? ¿Cuándo publicarlo? El resultado es inconsistencia, frustración y presencia digital nula. No es falta de tiempo, es falta de sistema. Un flujo de trabajo real, planificar, crear y publicar. Con un sistema adecuado, una semana de contenido se produce en menos de 30 minutos. El tiempo que antes dedicabas a pensar qué publicar, ahora lo dedicas a atender a tus clientes. Aquí os habla pues de calendarios, de copies, de ideas visuales y todo eso está muy bien. Lo que yo os voy a enseñar es esta herramienta. Se llama Metricool. Yo la uso, ¿vale? ¿Qué te da Metricool? Además de que te da analíticas web, te da analíticas de tus distintas cuentas, ¿vale? Siempre profesionales, cuentas profesionales, Instagram. Es que tiene que cargarlas, ¿vale? Instagram, según lo que publicas, tal y cual. Os da también, este es el de Threads. ¡Oye, qué pesado! Es que Thread a veces se le cae, no sé por qué. Está conectado. Somelón. Ah, el acceso a la tabla de competidores. Ve. Blue Sky, Pinterest, TikTok, YouTube, ¿vale? Este hay que ver. Twitch, Meta Ads, Google Ads, ¿vale? Podéis conectar un montón de cosas. Lo interesante para lo que estamos hablando, que es la planificación. Ah, esto tengo que verlo. La planificación es esto. Ahí va. Que si la activáis y además la activáis aquí, mostrar como porcentaje, os dice cuáles son las mejores horas para publicar en el mes. ¿Vale? En el mes. Bueno, este va por semana, lo podéis poner mensual o lo podéis poner como queráis. Bueno, la cuestión es que tú, por ejemplo, quieres hacer una publicación, ¿vale? Tú te metes aquí y dices, venga, voy a planificar mi mes. Y lo que haces es, pues, prepararlo. Entonces dices, mira, aquí a las 10, a las 12, el 100%, este porcentaje se corresponde a la audiencia de tus seguidores. El 100% de tu audiencia está conectado a esta hora, este día. Coges, clicas ahí, ¿vale? Y aquí ya puedes hacer cosas. Y puedes empezar a escribir. ¿Para todas las redes? Sí. Venga. Y también, no, ya está, solo para estas. Para Blue Sky, Facebook, Instagram y Threads. Pues escribes ahí eso, te buscas una foto, puedes añadir una imagen, añadir un vídeo, que sea de Adobe Express, buscarla en tu Google, en tu cuenta de Canva, la conectas y te la pones ahí porque la has diseñado antes en Canva. Acudir a un banco de imágenes, que son los de Pexels, ¿vale? Y puedes ponerle qué color quieres de foto y de qué tema. Lo mismo con las imágenes. E incluso una galería de GIFs, ¿de acuerdo? Tú coges, añades la imagen, puede ser desde una URL o desde lo que sea. Entonces, por ejemplo, vamos a subir una imagen de ballenas, ¿vale? Y aquí escribes el texto. No seas ballena y ven con la barriga llena. Los chistes malos van de base, os aguantáis. Podéis añadir emojis. Podéis añadir hashtags. Añadir el primer comentario a tu publicación. Poner la ubicación. URL para generar campañas. Pedir a la IA que te genere el texto. Traducir, añadir un CTA, añadir hashtags, alargar texto, acortar texto, cambiar el tono, añadir emojis, corregir el texto, optimizar por red social, cambiar la estructura o reiniciar el asistente. Tienes 5 de 5 en la versión gratuita, ¿vale? 40 en la versión Pro y más en las Ultra Pros, pero vamos, que yo no las uso todas en la Pro, ¿eh?
Configuración global, autopublicar, configuración de Blue Sky, etcétera. ¿Qué pasa? Que tú ahora dices, bueno, pero es que hay que hablar a cada público de una manera distinta, dependiendo de dónde vayas a publicar. Es verdad, entonces editas por red social. Y dices que en Instagram vas a editar el contenido para hablar de otra manera, poner otros hashtags y poner más un texto distinto, por ejemplo. ¿Vale? En cuanto lo tengáis, pues le dais a programar. Y ya está programado. Pero ahora, ¿qué pasa si yo me meto en Instagram? No voy a tener la misma audiencia ni las mismas horas. Fijaos que tendría un 95% aquí abajo a las 9. Cojo la de Instagram, me la llevo a las 9, la dejo ahí para que se publique. Y así con todas las, aquellas que me ofrezcan segmentos de hora, ¿vale? TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. ¿De acuerdo? Que no quiero hacerla porque patatas y tal y cual, que la quiero pasar a otro día, pues me llevo la de Threads a otro día, aquí, al 84%. ¡Hala! ¿Que me arrepiento y no voy a publicarla? Elimino la publicación. ¿Vale? Las voy a eliminar todas para que no se me publiquen. Pero como veis, con este sistema pues podéis hacer un montón. También tenéis listados. Podéis subir un Excel con las publicaciones, subirlas, que son las autolistas, ¿vale? Subes la publicación, el bloque de publicaciones, y le dices desde qué URL tiene que sacar de tu ordenador la foto, la sube y a correr. También podéis editar las fotos dentro de... Uf, por favor. También podéis editar las fotos dentro del calendario de la publicación, ¿vale? Y también podéis manejar todos los mensajes que os llegan desde las inbox, ¿vale? Porque aquí podéis generar, están los buzones. Como veis es un centralizador, se llama panel de control. Esto se llama panel de control. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que acortas mucho todo eso. Y además con las IAs, pues mucho más porque te da ideas de publicaciones, de qué hacer, etcétera. Un 85% menos de tiempo. Lo que haces es disponer de más tiempo para tus reservas, para crear experiencias, para tener una presencia digital sin tanto esfuerzo. Herramientas que funcionan hoy, pues ChatGPT y Claude, Canva IA y Later y Buffer son de pago. Metricool, la versión freemium, ya habéis visto que os deja hacer muchísimas cosas. Las versiones gratuitas y la versión Pro de Metricool es más barata, el pago anual de Metricool es más barato que un año de Later que un mes de Later o de Buffer. Yo os lo dejo ahí en la mesa, ya lo que queráis. ¿El sistema que cambia todo? Pues no es falta de tiempo, es falta de sistema. Lo que necesitas no es trabajar más horas, sino optimizar lo que haces, optimizar un flujo de trabajo. Si sois una compañía o una pequeña empresa, además Metricool genera informes. Os genera un informe y os lo manda al correo o os lo podéis descargar ahí, tanto en PowerPoint como en PDF. O incluso en Excel si sois gente pervertida. El próximo paso, pues aplícalo esta semana. Elige una herramienta, planifica, pide a la IA que genere 12 publicaciones y luego las copies en Metricool, programa y olvídate y verás que ahorras mogollón de tiempo que luego puedes usar para otras cosas.
Por último, la auditoría turística de crisis, ¿vale? Crisis y cierre, cómo proteger tu reputación y convertir una amenaza en tu mayor oportunidad. Básicamente, cuando el fuego llega a tu puerta, pues en turismo una crisis puede estallar en minutos, un comentario negativo, una reseña viral, un incidente sanitario. La diferencia entre un negocio que sobrevive y uno que prospera no está en evitar el fuego, está en saber cómo responder. El riesgo es real. El 80% de los viajeros lee reseñas antes de reservar, ya lo hemos dicho. ¿Vale? De hecho, el 81%. La velocidad importa. La primera respuesta define la narrativa que se da. Y la oportunidad existe. Una crisis bien gestionada genera más confianza que la ausencia de problemas. Es como lo de mirar las reseñas de un negocio y ver que no tiene ninguna negativa, tiene un 5, todo está perfecto. Ahí hay algo raro. Hotel Sierra Nevada. Bueno, pues el escenario en un establecimiento de montaña con 45 habitaciones, alta ocupación en temporada de esquí, comunidad digital activa. Un huésped publica en redes sociales una queja sobre la presunta intoxicación alimentaria y el comentario se viraliza. Las reservas caen, se cancelan. ¿Te suena? Pues este escenario, uno muy parecido, puede ocurrir en cualquier alojamiento. El incendio en cifras, 3 horas para viralizarse. Alcanza más de 10.000 visualizaciones en menos de 3 horas. 23 cancelaciones, 40% de caída en búsquedas, o una respuesta inicial que es silencio del hotel durante las horas críticas. Eso no existe. Hay gente que dice gestión efectiva del silencio. El silencio no es bueno. El silencio no es una respuesta, o más bien es la peor respuesta. Eso es insultar a la madre de alguien. Lo que hay que hacer siempre es detectar, verificar, responder y fidelizar. ¿Vale? De hater al cliente fiel. ¿Qué se hace? Primera respuesta pública en menos de 2 horas, empática y sin excusas. Estamos investigando qué ha sucedido. Investigación interna inmediata con el proveedor de catering, con cocinas, con todos los implicados. Contacto directo y privado con el huésped afectado, comunicación transparente y seguimiento post-crisis, ver qué es lo que ha ocurrido para acabar de verificar. Lo que el fuego no puede quemar es la confianza reforzada. Los futuros huéspedes que leen la gestión de crisis perciben mayor profesionalidad que un hotel sin incidentes. Protocolo internalizado. El equipo aprende a actuar bajo presión. La próxima crisis, si llega, se gestiona en minutos en vez de en horas. Y contenido con autoridad. La historia de superación pues, se convierte en un activo de marketing, transparencia como diferenciador competitivo. ¿Cuál es tu escudo contra el fuego? Pues monitoriza siempre, activa las alertas de Google, el Google Alerts, que es muy sencillo de utilizar, TripAdvisor, vigilar redes sociales y que el primer aviso te llegue a ti, no a la competencia. No, lo tengo aquí encima.